Ya, vida, bienvenida. Vamos a dar comienzo a esta clase de día viernes de manera online. Se suponía que era presencial, pero no se pudo. Hubo suspensión de actividades, hubo suspensión de clases presenciales también. Así que se está haciendo online. Y recordemos un poquito entonces lo que estábamos viendo y lo que nos quedaba por ver. Voy a compartir pantalla. Habíamos alcanzado a ver el día 3 de agosto, el martes pasado, lo que era el ángulo semi-inscrito. Ahí tenemos la figura. Es un ángulo que tiene una parte dentro del círculo y otra parte que está fuera del círculo, y el vértice está en la circunferencia. Entonces el ángulo semi-inscrito en el, en el caso de la figura es ABC, y ahí está en verde el ángulo marcado, una parte dentro y otra parte fuera del círculo. Por eso se llama semi-inscrito. Primero se definió eso, después se explicó el teorema, que era muy similar al teorema del ángulo inscrito, y uno decía que el ángulo semi-inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro. Así que si yo, por ejemplo, Vida, te dijera que el ángulo del centro mide 84 grados, ¿qué me dirías tú en relación al ángulo semi-inscrito? ¿Cuánto mide si el ángulo del centro mide 82 grados? Mm, ¿El doble? Ah, No, mide la mitad. se me confunden. Si el ángulo semi-inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro, entonces ¿cuánto me dirías si mide 82 grados el ángulo del centro? 164. O sea, ah, En la mitad. 41. Eso, 41 grados. Entonces si yo tengo el ángulo del centro que mide 82 grados, el ángulo semi-inscrito mide 82 grados, el ángulo semi-inscrito mide 41 grados. Y si yo ahora te dijera que el ángulo semi-inscrito mide 50 grados, ¿cuánto mediría el ángulo del centro? Ahora ¿El te doble? entrego el doble. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto era? 50 grados el ángulo semi-inscrito. Ah, 100. 100, muy bien. 100 grados entonces mediría el ángulo del centro. Y ese es el teorema, muy similar al teorema del ángulo inscrito, al teorema del ángulo del centro que vimos en principio. Hicimos algunos ejercicios, se entregaba información, uno tenía que ser capaz de deducir algunos elementos que faltaban de la circunferencia y después recién llegar a aplicar el teorema. Ahí se explicaba cada uno de los pasos. Esto está subido en el Classroom, este PPT y la clase anterior. Es solamente de repaso ahora. Ahí se entregaba otro ejercicio, pero ahora en términos de alfa, teníamos que averiguar cuánto vale alfa, teníamos que ser capaces de escribir la ecuación que se forma. Y una vez que se averiguaba alfa, podíamos obtener todo lo que nos faltaba, pues el ángulo del centro, el ángulo semi-inscrito,
Y ahí está calculado, ahí está hecho en forma matemática, paso a paso. También vimos el ángulo interior. ¿Qué era un ángulo interior? Y vimos el teorema. Y ahí tenemos la figura donde aparece representado un ángulo interior. Recordemos que se forma por la intersección de dos cuerdas, en este caso sería BA y CD, y se forman cuatro ángulos interiores. El BEC, ahí están nombrados, el CEA, el AED, el BED. Ahí tenemos los ángulos interiores, los que están dentro de una circunferencia. Y el teorema decía lo siguiente: para calcular un ángulo interior, tenemos que tener la medida de los arcos, el que está detrás de él y el que está frente a él. Sumarlos, sumar las medidas y dividir por 2. Y esa va a ser la figura típica. Va a aparecer el centro de la circunferencia, van a aparecer las cuerdas, los ángulos interiores. Y aquí hay que tener ojo porque yo les puedo pedir justo el ángulo que necesitamos o les puedo pedir el de al lado. Así que es súper importante identificar bien los arcos. Si me dan el que está detrás, el que está enfrente del ángulo que me solicitan. Se entregaba un ejemplo, una figura muy parecida a la anterior, y se entregaba la medida de los arcos. Se entregaba la medida del arco AC, la medida del arco BD, así que estábamos súper bien. 30 grados la medida del arco AC, que es la parte de acá. BD igual 20 grados, que es el arco de acá. Y justo nos piden la medida del ángulo AS. Y tenemos la medida del arco que está detrás de él, la medida del ángulo que está enfrente, del arco que está enfrente a él. Así que era llegar, sumar y dividir por 2. Sumamos los arcos, dividimos por 2 y obtenemos la medida del ángulo AS, el que nos pedían. También vimos un caso en que nos pedían, por ejemplo, acá la medida del ángulo alfa, pero para obtener alfa acá tendríamos que tener el arco CD, no lo entregan, el arco AB no lo entregan, así que tenemos que defendernos con los arcos que nos entregan, con BC y con DA. Pero con BC y con DA vamos a obtener el ángulo que está acá al ladito de alfa, a su derecha, o el ángulo que está a la izquierda de alfa, que también va a medir lo mismo que los que están frente a frente, que se llaman opuestos por el vértice, miden lo mismo finalmente. Así que se aplicaba el teorema, se sumaban los arcos, se dividía por 2, obteníamos que la medida del ángulo DEA, porque habíamos puesto letra E imaginaria de esto, DEA, obteníamos que valía 82 grados. Y después que obteníamos ese, que va a medir lo mismo que este que está acá frente a frente, podíamos obtener alfa. Y dijimos que alfa era lo que le faltaba para completar 180 grados al ángulo DEA que habíamos calculado. Entonces a eso teníamos que agregar una resta entonces. 180 grados menos la medida del ángulo DEA, y eso es igual a 180 menos 82, eso es igual a 98. Bienvenido Darwin, buenos días. Y ahí obteníamos la medida de alfa, haciendo esa resta, porque todo esto forma un ángulo extendido, hay que hacer una resta entre 180 y el resultado que habíamos tenido, que era 82.
¿Se entiende o recordaste vida? ¿Cómo era esto? Sí. Más o menos que se me complica todavía. Ya. Y vamos a ver el que nos faltaba. El teorema del ángulo exterior, Darwin y vida. Hoy 13 de agosto. Ya. Aquí tenemos un ángulo exterior de la circunferencia. Tenemos varios dibujos. Yo podría entregarle el primero hacia la izquierda, también el primero hacia la derecha, que no está el dibujo, pero se los nombro. Lo mismo ocurre con el segundo, les podría dar algo similar pero a la izquierda. Aquí en el dibujo está a la derecha. Y el otro dibujo posible es este que está acá, que está mirando hacia la izquierda. Y también podría ser entregado hacia la derecha. En el primer dibujo son dos secantes. En el primer dibujo es una secante y una tangente, porque tocan un punto de la circunferencia. Y la otra secante, como es secante, tocan dos puntos de la circunferencia, que es DC. Y en el último dibujo son dos tangentes, DC y BC, porque tocan en un punto de la circunferencia, en el punto D y en el punto B. Entonces ahí aparece, el ángulo exterior es aquel cuyo vértice está fuera de la circunferencia. Aquí está fuera el vértice, aquí está fuera el vértice, aquí está fuera el vértice. Ángulo exterior es ángulo que está fuera de la circunferencia. Y como dice ahí, como ya les expliqué, se puede formar por la intersección de dos secantes, como es el caso del primer dibujo, una secante y una tangente, caso del segundo dibujo, o dos tangentes, caso del tercer dibujo. Esos son los tres dibujos, pero para los tres dibujos, para las tres formas en las que se puede dibujar, o seis, se aplica el mismo teorema que vamos a ver ahora. Muy parecido al anterior. Teorema del ángulo exterior, se entrega una circunferencia de centro O, A, B y D, C secantes. Repito, se aplica el mismo teorema si se entrega secante tangente, tangente tangente, o en este caso dos secantes. Lo importante acá son los arcos. Hay un arco más grande, uno más pequeño, y hay que hacer una resta. Si nos fijamos en el dibujo, dice que tenemos el arco más grande que se forma y se llama DA. A DA hay que restar el más pequeño, que es BC. Y eso dividirlo por 2. Estos arcos se forman con la secante. Secante DE, que toca a la circunferencia en el punto C. También en el D, pero el C es el relevante para fijarnos bien en el arco pequeño. Y D también es relevante porque nos permite fijarnos en el arco más grande. Y la otra secante es AE. Con el punto A también pertenece al arco mayor. Y el punto D que toca acá a la circunferencia forma el arco BC junto al otro puntito que ya habíamos mencionado, que es C. Y el ángulo exterior se ubica acá afuera. Y ahí en palabras está, pues la medida de un ángulo exterior es igual a la mitad de la diferencia de las medidas de los arcos que subtienden los lados del ángulo. Ahí tenemos los lados del ángulo que son secantes, y con esas secantes se forman dos arcos, el arco DA y el arco BC. Y es muy parecido al anterior, pero esta vez hay que restar. Arco mayor menos arco menor dividido por 2. Veamos un ejemplo. El dibujo está mirando hacia allá, no importa, da lo mismo, son dos secantes. ¿Cuáles son las secantes? A ver, ¿quién me las nombra? Tiene dos letras, una secante.
EA, Sí, y la otra secante. EB, Bien, ahí están las secantes, o también podríamos decir AE y BE, y se intersectan afuera y forman un ángulo, el ángulo exterior. ¿Cuál es el ángulo que se forma? Justamente aparece en la pregunta. AEB. Muy bien, Darwin, AEB. Ese tenemos que averiguar. Y si se dan cuenta, aparecen dos puntitos más que son D y C, que se formaron porque esta secante también pasó a tocar a la circunferencia en otro punto. Entonces le colocamos D. Y también aparece un puntito C que también aparece porque la secante pasó a tocar a la circunferencia en otro punto, entonces lo llamamos C. Y ahí aparecen los dos arcos importantes. El BA, recuerden que los arcos se leen retrocediendo, contrario a las agujas del reloj. Entonces dice, la medida del arco BA es 100 grados. ¿Estamos bien? Estamos en B, retrocedemos y vamos a A. Está bien entregado, o sea, este pedacito mide 100 grados. DC, 60 grados. Estamos bien también porque partimos aquí y vamos como retrocediendo contrario a las agujas del reloj. DC es este pedacito de acá. Y tenemos justo lo que necesitamos. Así que solamente hay que restar y dividir por 2. Entonces la pregunta es ahora cuánto mediría el ángulo AEB o el ángulo también que se denomina X. Porque tenemos que averiguar cuánto vale. Y el teorema dice reste los arcos y divida por 2. Mayor menos menor y divida por 2. ¿Cuánto mide entonces el ángulo AEB? 20. Excelente. 20 grados, vida. Ahí está el cálculo que se hace. Medida del ángulo AEB es igual a la medida del arco BA menos la medida del arco DC. Todo eso dividido por 2. Empezamos a reemplazar. Medida del ángulo AEB es igual a 100 grados menos 60 grados dividido por 2. Medida del ángulo AEB es el resultado de la resta, que es 40 grados, dividido por 2, y finalmente eso nos da 20 grados. Medida del ángulo AEB, 20 grados. Tengamos mucho ojo acá, porque uno con este teorema también puede preguntar por la medida de los arcos, del más grande, del más pequeño, y les entrego el ángulo. La figura es muy parecida, pero como les dije, tengan ojo porque aquí les entrego la medida de un ángulo. Dice medida del ángulo CPA, el exterior, vale 10 grados. Medida del arco CA, que es el más grande, es igual a 80 grados. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el arco BD, que es el más pequeñito? Se aplica el mismo teorema, pero los reemplazos se hacen donde corresponde. Entonces ustedes colocan medida del ángulo CPA, que sería el teorema, va a ser igual a la medida del arco mayor. ¿Cuál es el arco mayor? Sea CA. 80. Muy bien. Menos la medida del arco menor. ¿Cuál es el arco menor? El BB. Sería BD, Darwin. Ahí está. Por el orden de la... para ir retrocediendo. Contrario a la aguja del reloj. Todo eso partido por 2. Tenemos que reemplazar ahí. CPA se entrega. ¿Cuánto mide el ángulo CPA, que es el exterior? 10. Muy bien. Entonces, donde en el teorema vamos a colocar que CPA mide 10 grados, el 2 se va a conservar. ¿Cuánto mide el arco CA? 80. 80 grados. Muy bien. ¿Y cuánto mide el arco BD? Ese falta. X. O BD, como queramos colocarlo.
se va a formar una ecuación. La ecuación va a ser 10 grados es igual a 80 grados menos la medida del arco BD partido por 2. ¿Cuánto daría como resultado el arco BD? Espera un poquito. Ya. ¿A qué llegan? A ver. Profe, me perdí. Ya, veamos entonces. Aquí está. Medida del ángulo CPA entonces es igual a la medida del arco CA, que es el arco más grande, menos la medida del arco BD, que es el arco más pequeño, dividido por 2. Reemplazamos el ángulo exterior, mide 10 grados, entonces en vez de CPA ahora colocamos 10 grados. El arco mayor mide 80 grados, colocamos 80 grados entonces, menos el arco menor, ese es el que tenemos que averiguar. Todo eso dividido por 2. Después, este 2 que está dividiendo, después del igual, tiene que pasar multiplicando al 10 para poder ir resolviendo la ecuación. Y lo otro se conserva, 80 grados menos la medida del arco BD. 2 por 10 nos da 20 grados, es igual a 80 grados menos el arco BD. Y aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos que resolver esta ecuación. Entonces lo que hice fue mover la medida del arco BD que estaba negativa o que estaba restando después del igual, lo cambié antes del igual y me quedó positiva o sumando. Entonces me quedó medida del arco BD es igual, el 80 lo conservé porque estaba después del igual y estaba positivo, y el 20 que estaba antes del igual estaba sumando imaginariamente o con signo positivo imaginario y pasó restando, menos 20 grados. Eso nos da 60 grados. Entonces la medida del arco BD es igual a 60 grados. Y uno puede comprobarlo ahí. Tenemos 80 menos 60 es 20, 20 partido por 2 es 10, o sea, está correcta la ecuación que hemos resuelto. No sé si queda un poquito más claro, vida. Sí, ahí sí. Ya, vida. Y ese es el teorema del ángulo exterior. Entonces, en resumen, tenemos tres teoremas: el teorema del ángulo semi-inscrito, el teorema del ángulo interior, el teorema del ángulo exterior. Y eso es lo que va a entrar en la próxima evaluación. Ya en la próxima clase nos vamos a reunir de forma presencial el próximo viernes. Ya. Pero también está la posibilidad, yo siempre me conecto a la clase online. Sí, yo creo que igual lo voy a hacer, profe. Así que si se quieren conectar a la clase online de la semana, se conectan a la online. Estoy trabajando con Catalina Adones. No es obligatorio porque ustedes asisten de forma presencial, así que... Pero esto es lo que va a ser evaluado.
Y vamos a fijar la fecha de inmediato. Debería ser evaluado el próximo viernes. Así que prepárense, les voy a enviar un correo para confirmarles, sí, la fecha. Ya. Si no es el próximo viernes la clase presencial, va a ser el viernes 27. 20 o 27, pero les voy a enviar un correo para confirmarles. Ok. Y sería de teorema del ángulo semiinclito, del teorema del ángulo interior y el teorema del ángulo exterior. Ya, chiquillos, los dejo. ¿Tienen otra clase ahora, cierto? Sí, tenemos inglés. Ya, vida. Que estén bien, que tengan un lindo fin de semana. Estamos en contacto. Ok, ahí nos vemos, profe. Chao, Chao, que esté chao. bien. Igual, gracias. A todos, nos vemos. Con Helga.